Unidad, la observación como técnica de evaluación. La observación es una práctica que todos los hombres realizan, pero que encuentran diferencias en la profundidad y en la forma en que se estructura su mirada. Al conectarse con diferentes fenómenos sociales. La vida cotidiana se encuentra guiada muchas veces por la basada en el sentido común y tenida sin percibido y analizado de las actividades de quienes observan y de quienes son observados. Clases de existe la observación científica, que es un elemento que no debe faltar en todo entorno social, en ese interés por los de la vida de las personas, sus capacidades para explicarlos, y la intuición con los problemas de interés para una investigación. Existe la observación experimental. Consiste en el estudio de grupos y fenómenos preparados y manipulados por el individuo. Está también la observación global. Consiste en un primer contacto general con el área donde se quiere desarrollar una investigación para tener un conocimiento básico de la misma de sus aspectos fundamentales, que sirve posteriormente de la guía en la preparación y ejecución de la encuesta o un estudio proyectivo. Observación práctica. Este tipo de observación se da cuando el investigador se mezcla con los sectores observados y participa en su actividad visual. El observador no participa, se conoce como el que aplica cuando el comportamiento que interesa la investigación transcurre en su situación definidas como públicas en las que se dan el error mínimo de no participar el observador. Ventajas y desventajas de la observación. La observación puede llevar a la aparición de una relación emocional que impedirá al investigador ver y captar lo que sucede, alternando su mirada en los hechos y pasando a convertirse en un defensor del grupo, comunidad, estudiante. Los fenómenos pueden ser estudiados en conjunto. Con un carácter de totalidad, la observación permite estudiar los hechos y los fenómenos dentro del contexto, facilitando la preparación de comportamientos y acontecimientos en vivos, haciendo posible la obtención de información sobre los hechos tal como sucede el investigador y observador. Toda observación implica un proceso social, en el cual se establecen relaciones que se creen, seleccionan y evalúan con el fin de obtener información. El observador ingresa al escenario y comienza a protagonizar estas relaciones en las personas que se propone observar. La entrevista como técnica de evaluación. La entrevista es una técnica de recogida de información y por tanto de evaluación, pero también es mucho más que eso. Su versatilidad y flexibilidad permite moldear una entrevista para cada calidad y adaptarla incluso a las necesidades del entrevistado y al estilo personal del entrevistado, lo que confiere gran ventaja respecto al resto de las técnicas de evaluación. Elementos esenciales de la entrevista. La entrevista es una conversación con un propósito. Por lo tanto, los elementos que se encierran tras esta afirmación son: conversación y comunicación. La conversación se da al menos entre dos personas. Interacción, propósito, objetivo y finalidad. El componente de comunicación cuenta con las siguientes características. Las personas en la entrevista dialogan con arreglo
apego a ciertos esquemas o pautas de un problema o cuestión determinadas. Y persiguen un propósito profesional en el campo de la clínica tiene que ver con la relación de ayuda. El objetivo y el motivo de la entrevista parten del entrevistado, pero el objetivo último de la misma es sometido al menos por entre el entrevistador. Pudiendo o no coincidir con el cliente paciente, puede comunicarlo al paciente, según considere adecuado para tener información proporcional. Las preguntas e intervenciones verbales se realizan en función de ciertas pautas y están relacionadas con el problema o la demanda que hace el entrevistador. La entrevista se puede clasificar en función de estructura, grado de dirección o participación, ámbito de aplicación o fines objetivos, funciones, secuencia temporal, marco teórico y terapéutico. Unidad 3. La observación en la entrevista psicológica y se sugiere el empleo de la entrevista cuando la muestra está constituida por personas analfabetas o que lean y escriban con dificultad. Los intereses de la investigación son relativamente claros y están relativamente bien definidos. Los escenarios de las personas no son accesibles de otro modo. El investigador quiere esclarecer la experiencia humana subjetiva, permite conocer íntimamente a las personas y ver al mundo a través de sus ojos e introducirse a sus experiencias. Las entrevistas presentan una serie de desventajas. Estas se deriven del hecho que los datos que se recogen en ellas consisten solamente en enunciados verbales. Estas son, en tanto forma de conversación, la entrevista, son susceptibles de producir las mismas falsificaciones, engaños, exageraciones y distorsiones que caracterizan el lenguaje verbal entre cualquier tipo de persona. Las personas piensan y hacen cosas diferentes en diferentes situaciones. Puesto que la entrevista es un tipo de situación social, no debe darse por sentado que lo que una persona dice en la entrevista es lo que esa persona cree o dice en sus situaciones. Puesto que los entrevistadores no observan directamente a las personas en su vida cotidiana, no conocen el contexto necesario para comprender muchas de las perspectivas en las que están interesados. Las barreras y las distinciones lingüísticas entre el entrevistador y los demás. Una situación de conversación revela las diferentes culturas entre los interlocutores, diferencias que pueden generar distorsiones y dificultades en la comprensión. Muchas gracias.